Muy buenos días con todos, espero estén súper bien. Además, me presento, soy Nazaret Isea, soy estudiante del tercer nivel de Pedagogía en Idiomas de la Universidad Técnica del Norte. Y el día de hoy vamos a ver cómo los estudiantes ven las enseñanzas y cómo ellos aprenden, porque recordemos que todos hemos pasado por acá, pero los tiempos son distintos. Ahora, en este 2024, veremos cómo es el desempeño y cómo los estudiantes aprenden. Y también vamos a estar observando a docentes de diferentes instituciones educativas y de diferentes niveles de cómo son sus métodos de enseñanza. Recordemos, los tiempos han cambiado y nada es igual. Son 16 preguntas sobre teorías del aprendizaje, condicionamientos, estilos de aprendizaje, entre otros sinfín de cosas. Disfrútenlo y nos vemos allá. Muy buenos días para todos aquellos que nos están observando en esta hermosa mañana. El día de hoy vamos a entrevistar a una hermosa persona que está aquí presente. Muchísimas gracias por querer colaborar para una estudiante de la carrera de Pedagogía en Idiomas. Entonces, cuéntame, preséntanos, háblanos de ti. Hola, buenos días, mi nombre es Stacy Morillo, tengo 19 años y estoy estudiando la carrera de psicopedagogía en la Universidad Técnica del Norte en la Facultad FESI. Un gusto, mi nombre es Nicolás David y se llama. Ok, ¿y qué curso estudias? Ya yo soy estudiante de lo que es la Unidad Educativa Víctor Manuel Peñarrera y soy alumno del tercero de bachillerato. ¿Y cuántos años tienes? Yo tengo actualmente 17 años. Soy Tomás de Asís, estudio en la unidad educativa Ibarra y estoy en 10º grado. Ok, muchísimas gracias. Ahora te voy a hacer 15 preguntas sobre cómo te desarrollas en tu vida cotidiana, en tu vida escolar, académica, y vamos a hablar sobre varios autores. Yo te estaré explicando lo que dice cada uno por si no tienes el conocimiento previo de alguno de estos autores. Entonces, primera pregunta. ¿Cómo crees que la socialización efectiva del sílabo y la participación activa en las tutorías pueden contribuir al éxito académico y la experiencia de aprendizajes en general? Bueno, en este caso de la socialización del sílabo, las tutorías, todo aquello que aporta a nuestro rendimiento académico es bastante importante, ¿no? En mi caso, pues ya en la universidad, las tutorías son una herramienta muy importante que colaboran a nuestro aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, si algún estudiante ha tenido alguna duda sobre alguna clase ya dada, pues estas tutorías ayudan a solventar esas dudas, a poder que el aprendizaje sea un poco más efectivo para que ese estudiante no se quede con esa duda. La verdad es muy chévere que la universidad tenga la iniciativa de poder ayudarnos a nosotros los estudiantes con temas que puede que no entendamos y ese tipo de cosas. Entonces, muchísimas gracias Universidad Técnica del Norte por ayudar a sus estudiantes. Excelente. Por lo general, los alumnos cuando tenemos un desarrollo individual solemos adquirir mejor la información y eso nos ayuda bastante con lo que es nuestro rendimiento. A mí personalmente me ha ayudado bastante con lo que es los temas de física y matemáticas porque son temas en los que tengo falencia y gracias a esto yo he subido un poco mi rendimiento en este tipo de temas. No me han brindado esa ayuda, pero creo que me ayudaría a mejorar más de mis estudios. ¿Definirías el aprendizaje y la inteligencia desde tu perspectiva? ¿Cómo lo entiendes tú? ¿Y cómo crees que estos conceptos influyen en el proceso de estudio y desarrollo académico? Bueno, pues como ya acabas de explicar, son dos cosas muy diferentes, pero que van de la mano, ¿no? Siempre van de la mano al momento de uno aprender y poder desarrollarse en este ámbito académico, influye bastante. En cuanto a la capacidad intelectual, la inteligencia, es bastante importante poder tener ese conocimiento de en qué nivel estamos, para que con referencia a esto podamos saber cuáles son nuestras habilidades y cuáles podemos desarrollar a futuro. Ya. Teniendo en cuenta esos términos, la inteligencia yo la defino como la habilidad para resolver problemas. Realmente eso sale mucho del razonamiento y de lo que es la capacidad como tal de la persona. Y el conocimiento es lo que nosotros vamos adquiriendo poco a poco al momento de desarrollarlos. Sí, que se ha aprendido de las dos cosas, de la inteligencia, le ha aplicado en el caso de exámenes y esas cosas, y el aprender. Ahora vamos un poco a lo emocional, ¿ya? Igualmente en lo académico. ¿Cómo crees que la autoestima, el locus de control, la motivación, el logro y las emociones positivas y negativas pueden influir en tu rendimiento académico y en tu experiencia del aprendizaje en general? Personas que ya hablan de la autoestima, cómo afecta en tu vida diaria y mucho más en el ámbito académico. Todo esto es bastante importante mantenerlo estabilizado porque si no va en el ámbito académico ligado con lo que es la autoestima, una buena motivación, el locus de control, todo aquello, es casi imposible mantener un buen nivel académico. Ya, excelente, es una muy buena pregunta porque hay una de las cosas que nos enseñan en lo que es las escuelas, que es el cómo administrar nuestra inteligencia emocional, ya que las personas como tal nosotros trabajamos mejor cuando estamos motivados, cuando estamos alegres, incluso cuando estamos molestos. ¿Por qué? Porque nosotros como personas influimos bastante en nuestras emociones. Es por eso que nosotros rendimos mejor cuando estamos felices que cuando estamos tristes. Siento que es algo que no debería influir tanto,
con el rendimiento de un estudiante al momento de sacar buenas notas o malas. Pregunta que sería, ¿cómo crees que la percepción, la atención, la memoria y el lenguaje, que son los procesos cognitivos, pueden facilitar o dificultar, en este caso, tu proceso, el aprendizaje en situaciones académicas? Bien, estos procesos cognitivos son de manera tan indispensable en el proceso de educación, en el proceso académico, porque si nosotros no tenemos todos estos procesos cognitivos, como su propio nombre lo dice, nuestro aprendizaje, nuestra interacción intelectual, todo aquello va a ser algo que no va a desarrollarse de la mejor manera. Entonces, ¿Ya? Bueno, este tipo de procesos facilitan bastante lo que es el proceso de adquirir nuevo conocimiento, ya que cada alumno aprende de forma diferente, ¿ya? Es decir, que no todos vamos a aprender de la misma forma. Y creo que con la repetición de patrones específicos, es decir, el sistema educativo que tenemos actualmente, los estudiantes pues se desempeñan de cierta forma, no todos aprenden de la misma manera, pero es algo que sí nos motiva a seguir adelante y a seguir aprendiendo. Memorizar cosas necesarias, sí, me ayudarían a mejorar cosas, digamos, a pasar un examen o una prueba que esté difícil. A mí me pasa. O si no, A todos, Dios les guarde, Dios les bendiga. recordar cosas que aprendí en algún momento de mi vida para aplicarlas alguna vez. ¿Sabes cuál es tu estilo de aprendizaje? Tenemos tres: estilo visual, kinestésico y auditivo. ¿Y cómo podrías identificar y adaptar tu estilo de aprendizaje a yo he considerado que soy visual y tanto kinestésico también, entonces bueno, estas dos habilidades las considero yo como habilidades. Me han servido de una manera muy impactante en mi aprendizaje, ya que pues esto me ha permitido poder relacionar lo que yo voy aprendiendo a diario y poder practicarlo también. Entonces para mí ellos, tanto visual como kinestésico, van de la mano. En lo que es el kinestésico. ¿Por qué? Porque tú empiezas a dominar un tema cuando tú le enseñas a otras personas. Es decir, que uno empieza a dominar más los temas que sin álgebra, matemática, física, química, en el momento en el que nosotros empezamos a impartir la información, a pesar de que no la dominemos como tal. ¿De qué forma aprendes? De la forma kinestésica. De la kinestésica, haciendo. Yo soy de los que aprenden haciendo las actividades por su cuenta, se puede decir. También puede ser Ir aprendiendo más sobre el tema. Ya sabes cuál es tu estilo de aprendizaje. Ahora vamos a la teoría de Clark, que relata sobre cómo nosotros podemos ser activos, reflexivos, teóricos o pragmáticos. ¿Cuál te consideras? Y también, ¿crees que este estilo influye en tu enfoque hacia los estudios? ¿Y cómo podrías utilizarlo de manera afectiva para mejorar el aprendizaje y tu rendimiento académico? Bien, bueno, pues como ya lo había dicho antes, soy visual y kinestésico tanto, entonces enfocada en esta teoría se podría decir que tengo el estilo teórico y pragmático. Entonces, pues lo teórico basado en la realidad, a la esquematización, a lo que está claro y preciso en ese momento, como es la teoría del conocimiento. En mi carrera, pues en la mayoría de conceptos tienen que ser claros, no puedo ir a una imaginación porque son partes que ya están establecidas. Hay una combinación entre activo y lo que es el segundo, no, el segundo. Segundo reflexivo. Ya, y reflexivo, ¿por qué? Porque me gusta analizar la información y luego tomar acciones, pero me gusta ser eficaz en lo que hago, entonces me gusta tomar acciones rápidas y concisas. Que soy una persona que analiza las cosas antes de actuar de una manera absurda. Considerando los estilos de aprendizaje según los cuadrantes cerebrales, recuerda que tenemos el límbico izquierdo con el izquierdo, el límbico derecho con el derecho, según Hermann, Freider y Zimmermann, ¿cómo piensas que tu preferencia por ciertos enfoques de aprendizaje impacta tu comprensión de temas académicos y tu colaboración con otros estudiantes en entornos de aprendizaje? Pues me relaciona más con lo que es el cuadrante izquierdo, ¿no? Lo más lógico, lo analítico, lo que ya está dicho desde un inicio. Pues esto me ha ayudado al 100% en mi carrera, pues todos los temas que yo he ido aprendiendo con el tema ha sido pues... Vida que me gusta mucho la creación y me gusta ser espontáneo con lo que yo hago realmente. No tengo un plan muchas veces, pero al tomar acción nosotros generamos conciencia de lo que realmente estamos haciendo. Me identifico más con el límbico derecho, ya que soy una persona que aprende más cuando hace las cosas por sí mismo. ¿Crees que los diferentes estilos y estrategias de enseñanza utilizados por tus profesores han afectado tu proceso de aprendizaje y tu interés en los temas? Y también si hay algún enfoque en particular que encuentres más efectivo para tu estilo de aprendizaje. ¿Qué modelos académicos hay? ¿Está el tradicional, conductista, constructivista, humanista, el aula invertida, está también el cultural? Personal, a mí me gusta mucho el estilo de la aula invertida, ¿no? Donde el profesor da un tema, pero el estudiante tiene que realizar una investigación previa. En nuestro caso realmente hemos aplicado el primero, ya que nuestros profesores pues simplemente nos dan la información y nosotros tenemos que repetirla. Pero a mí me gustaría mucho realmente ser del segundo bloque. ¿Por qué? Porque realmente las personas aprendemos generando nuestra propia conciencia educativa. Se puede decir que en mi curso la gran mayoría de maestros que a mí me dan clase utilizan el método tradicional. ¿Ya? ¿Y crees que eso es bueno o malo para ti en tu caso? Puede ser bueno para algunos estudiantes y para mí no es algo que me ayude mucho al momento de aprender. Me imagino que tú refuerzas en casa con videos de YouTube, ¿verdad? La escuela reflexológica, representada por figuras como Iván Sechenov, Vladimir Medvedev y
Iván Pavlov, en las cuales la comprensión del proceso psicológico. ¿Cómo crees que sus ideas y enfoques han influido en los estudios? A ver, un poquito más fácil para poder responder la pregunta es de que esto se basa en la reacción, un reflejo que produce cierto estímulo. Por ejemplo, en la conducta de premio y castigo que hace un niño cuando se porta mal en clase y cuando un niño se porta bien. Es la reacción a través de un estímulo. Claro. Bueno, pues en este caso igual no, estas teorías o estos enfoques que nos dan estos autores son ligados a lo que por lo general está durante toda nuestra vida, ¿no? Como el ejemplo que acabas de dar. Bueno, otro ejemplo que podría dar pues a nivel personal, por ejemplo, al momento de asistir a una iglesia y estar enfocada escogida en un ministerio como es el de alabanza, años se necesita ciertas reglas. Si tú no cumples con esas reglas, pues tienes un castigo. Realmente más he visto castigos, porque cuando tú no cumples con una actividad, pues eso se refleja perfectamente en lo que son tus notas. Mientras que cuando tú eres cumplido y haces y sigues cumpliendo con tus deberes, que hacer, y eres sobresaliente, pues a futuro vas a tener una recompensa. Eso se aplica igual en la vida, con todo. Otros que se puede decir que no hacen ninguna de las dos, y hay otros que se puede decir que nos dan un caramelo o solo nos suben un punto a una de las notas que queramos. Y ahora, yéndonos al condicionamiento clásico que está propuesta por Watson, ¿cómo puedes identificar en ejemplo de tu vida cotidiana donde se aplique este tipo de condicionamiento? ¿Qué quiere decir? Que aprendes por la asociación de estímulos que da respuesta involuntaria. El docente ya llega y pues todos se ponen listos, ¿no? Con sus cosas, o sea, es un estímulo inmediato que realizamos. En general, este tipo de conductas se crean cuando nosotros creamos un hábito. ¿Por qué? Porque tenemos un activador el cual nosotros tomamos como iniciativa para crear el hábito. En este caso, simplemente con una alarma de nuestro teléfono. En el momento en el que suena la alarma, nosotros nos despertamos y empezamos nuestra rutina. El timbre del colegio, se puede decir que sí, es algo que los alumnos o mis compañeros reaccionan para salir de inmediato o hasta que el profesor diga que ya pueden salir. Para explorar la teoría del condicionamiento instrumental, es diferente, de Edward Thorndike, ¿cómo crees que la comprensión de los principios de recompensa y castigo propuesta por Thorndike puede aplicarse a situaciones de la vida cotidiana? Por ejemplo, yo asisto a un grupo de música en el cual yo tengo que ser puntual a los ensayos, tengo que saberme las canciones y hacer muchas actividades que engloban a lo que es la música, ¿no? Entonces, si yo no cumplo con aquello, pues las consecuencias van a ser que yo no voy a participar, por ejemplo. Sí, porque los seres humanos por lo general somos movidos por lo que nosotros recibimos al momento de actuar. Es decir, que si una persona recibe una recompensa por sus acciones, tal vez que no sean de su agrado, él las va a hacer por el hecho de que va a tener una recompensa. Al igual que cuando no las haces, vas a tener una descarga o vas a tener una falencia. ¿Y en tu vida? Papás solo me felicitan o me dan un dulce o me invitan a algo de alguna tienda. ¿Y si sacas malas notas? Me castigan quitarme el teléfono o simplemente no dejándome salir. Ya. Como en este caso, tu grupo de música de alabanza. Entonces, ahora vamos al condicionamiento operante de Skinner. Y esto quiere decir que a través de lo que tú haces, o sea, puede ser una consecuencia que es negativa, tú no lo vas a volver a repetir, no vas a volver a repetir este comportamiento. Entonces, ¿qué ejemplo testimonio tienes de tu salón de clases o profesora o compañeros? Y que está influido, este condicionamiento influido por las consecuencias que tienen a través de nuestras acciones. Bueno, también va ligado con un punto de lo que había dicho antes, pero ya llevándolo al ámbito académico, pues podría relacionarse pues con no realizar una tarea y pues tener una buena calificación, ¿no? Por ejemplo, si necesitamos tener cierta calificación para aprobar la materia, pues nosotros lo vamos a realizar. Pero si no lo realizamos, pues obviamente vamos a tener una consecuencia. La consecuencia va a ser pues tal vez alargarnos la materia. Bueno, por lo menos en mi caso, con un compañero de aula en el momento en el que él empezó a mejorar sus notas dramáticamente cuando lo juiciaron o lo sancionaron de que lo iban a expulsar del colegio debido a sus malas notas. Cuando un compañero se porta bien, se puede decir, o responde bien a alguna pregunta, le sube un punto a alguna nota que él necesite. Y en todo caso, el alumno haya hecho algo malo en su hora de clase, lo sacan de la clase o depende de lo que tan mal haya hecho, lo pueden sancionar. Con la teoría sociales de Vygotsky, de Bandura, cuando el enfoque del aprendizaje y desarrollo social. Cuéntame sobre nuevas cosas que has aprendido a través de esta teoría. Yo desde pequeñita, desde que nací, estar en ese círculo social donde todas las personas tienen las mismas convicciones, tienen las mismas creencias, los mismos objetivos en cuanto a lo espiritual en este caso, se podría decir que entre todos como que se van apoyando en actividades, se van incluyendo en actitudes que van relacionadas a lo que tú crees, ¿no? Entonces en mi caso personal, pues desde pequeña he podido ver cómo la gente se relaciona en el grupo de alabanza. Pues como ya había dicho antes, pues yo pertenezco a ese grupo de alabanza, entonces desde pequeña ver a otros grupos que en ese entonces pues yo desde chiquita ellos ya estaban más grandes desarrollando su grupo igual. Entonces como yo desde pequeña iba viendo eso en las demás personas, iba viendo cómo se desarrollaba
que van con el público. Personal en el que yo he aprendido artes marciales, gracias a que mi profesor, nosotros vemos el ejemplo de cómo él realiza las técnicas, los movimientos, y nosotros copiamos y repetimos para nosotros hacer las técnicas bien. Que he aprendido a no estar mucho en el celular, o más bien a no sacar mi teléfono en la calle, así, en una ruta que no haya muchas personas, porque a mi primo le robaron el teléfono, se puede decir, al frente mío. Yo pensaba que era alguno de sus amigos y ya lo han estado amenazando. Entonces, según las teorías cognitivas de Brunner y de Auden, ¿cómo abordan estos teóricos el proceso de aprendizaje en la adquisición de conocimientos y cómo crees que estas teorías podrían aplicarse de manera efectiva en el ámbito educativo? Por ejemplo, la asimilación que tienen los niños al escuchar el sonido de un perro, ellos ya pueden, sin verlo, pueden identificar que es un perro. ¿Cómo puedes identificarlo o aplicarlo en tu ámbito educativo? Por ejemplo, yo tengo una materia que se llama neurobiología. ¿Ya? Entonces, en esta materia siempre estamos con imágenes, siempre estamos con nombres de partes del cerebro, siempre estamos identificando funciones de cada parte, funciones de esto, cómo se relaciona una cosa con la otra. Entonces, esa asociación me ayudó bastante para identificar, por ejemplo, a ver, si yo ya sé la función de tal parte, cómo la relaciono con tal parte, cómo se conectan, cómo funcionan, cómo voy asociando todo eso. Entonces, de lo que aprendí, lo voy asociando con mi vida personal. Desde mi perspectiva, no. ¿Por qué? Porque es un ámbito en el que podemos aplicar únicamente a escenarios específicos, no necesariamente al escenario educativo. Para eso existen otros métodos de aprendizaje un poco diferentes. O sea, dices que puede ser un poco ambiguo el aprender a través de asimilación y no de algo concreto. Exactamente. Okay. ¿Tú sabes cuáles son las materias que son numéricas? Matemáticas, física, álgebra, creo. Sí, Y química y todo eso. ¿Y cuáles son las materias que son de letras? literatura, ciencias naturales, inglés y estudios sociales. Ya, lo sabes identificar, ¿verdad? Según lo que dice Jean Piaget, sobre el desarrollo cognitivo, explica cómo crees que estas etapas impactan en el aprendizaje y en la comprensión del mundo que nos rodea a medida que envejecemos. Por ejemplo, ¿crees que un niño de 5 o 6 años podrá tener los mismos gustos que un adolescente? Entonces, eso es lo que relaciona esta pregunta. Bien, bueno, pues obviamente creo que todo el mundo sabe que los gustos no siempre van a ser lo mismo, no es muy diferente los gustos de un niño, por ejemplo, en sus juegos, en sus actividades, en sus gustos, no siempre van a ser las mismas, siempre van a estar como evolucionando, siempre van a estar en un cambio constante. Pues. Porque nosotros como seres humanos empezamos con un proceso de maduración, entonces los mismos gustos infantiles que teníamos en nuestra infancia, en nuestra niñez, no van a ser los mismos que actualmente. Eso se debe también a lo que es un proceso químico que se realiza en nuestro cerebro, que es la maduración como tal. Se puede decir que varios gustos han cambiado con el transcurso del tiempo, pero hay unos que se puede decir que se han mantenido. Según la teoría del aprendizaje de Robert Garnier, que destaca la importancia del aprendizaje, ¿cómo crees que la aplicación de los principios de Garnier podría mejorar la eficacia de la enseñanza en diferentes contextos? Estamos con estas necesidades como la dislexia, como el autismo, el TDAH, todas estas situaciones. Entonces, por ejemplo, evaluar a esa persona para poder ver en qué nivel está, en qué nivel de afectación tal vez tiene esa persona a la práctica, ¿no? Una vez que yo ya tengo mi planificación con tales actividades, pues yo ya voy con el niño o con la persona que tiene este problema y vamos a ir periódicamente realizando estas actividades, esta práctica de solución de problemas. Realmente no, porque en nuestro colegio por lo general avanzamos de tema simplemente. No hay una meta, no hay una chispa que encienda realmente a los estudiantes para aprender. Es por eso que muchas veces en cualquiera de los colegios las clases son aburridas. Mientras tanto, que si tú colocas un objetivo, una meta, algo que alimente al estudiante para que pues, se motive y siga adelante con el estudio, pues obviamente el desempeño de cada estudiante va a ser mucho mejor que sin establecer un objetivo. Solo algunos son los que aplican unas ciertas cosas de ahí, pero la gran mayoría de los que me dan clases diría que no. Entonces, eso quiere decir que todo lo que tú aprendes te durará por lo máximo unos 3 días, ¿verdad? No es un aprendizaje que te puede permanecer por varios días o semanas, o si es bien la estrategia de tu profesor, te podría durar por meses y años. Entonces, ¿cómo te llamas? Me llamo, soy Ariana Hernández Mora. Muy bien. A ver, ¿cuántos años tienes? 4. 4. Ya. ¿Y cuál es tu color favorito? Me gusta el rosado Ya. y púrpura. Ya. Tiffany Villasís. Sí. ¿Cuántos años tienes? 11 años. ¿Dónde estudias? En el Víctor Manuel Villarreal. ¿Y qué es lo que más te gusta? Danzar y jugar. Entonces, primera pregunta, número 1. ¿Haz así? 1. 1, eso. La primera pregunta es, ¿tu maestra te ayuda cuando no sabes algo? Por ejemplo, ¿tu maestra te ayuda a pintar si no sabes qué color es? ¿Sí o no? ¿No te ayuda? Sí. ¿Sí te ayuda? ¿Sí? ¿No entiendes? Le
aplica por si acaso A a todos. todo el curso, Ok, en horario de clase. en un horario de clases. Ahora vamos, la segunda pregunta, ¿así dos? Eso. ¿Eres una niña inteligente? Sí. ¿Eres inteligente? ¿Sabes los números? A ver, ¿hasta cuánto sabes? 1, Ujú. 2, Dos. Ujú. 3, Ujú. 4. Sí. A ver, ¿cuál es tu materia favorita? Matemática de cada educación física. Matemática y educación física. ¿Qué has aprendido últimamente de matemáticas? Dividir de 3 cifras. Otra pregunta, vamos. Tres preguntas. Tres preguntas. Sí. Eso, tres preguntas. No, estos son 4. Eso, así son tres. Tres, ya. ¿Eres feliz en la escuela? ¿Te gusta ir a la escuela? Sí. Sí, pero no me gusta levantarme tan temprano. No te gusta levantarte temprano, pero sí juegas con tus amigos. Sí. En el recreo. Ok. Cuarto, ya vamos en la cuarta pregunta. Cuatro, ¿sí? Cuatro, ya. A ver, ¿le prestas atención a lo que enseña la maestra? Sí. 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 ¿Y participas en clases? Sí. A ver si me estás prestando atención. ¿De qué color es este muñequito? Azul. ¿De qué color es el pelo? Colores. Eso, muy bien. ¿Y cuál es la canción de los peces en el río? Como ven los peces beben y vuelven a beber. Los peces en el río por ver a los nacer. ¿Todo, todo? Parece que no, pero sí estoy prestando atención. Ok. Pregunta 5, ¿así 5? ¿A 5? 5, eso, 5. A ver, mi amor. ¿Cómo te gusta aprender más? ¿Te gusta aprender pintando, escuchando música o haciendo figuras con plastilina? Me gusta haciendo figuras de plastilina y pintar. Ahora, Tiffany, hay tres tipos de formas que tú puedes aprender. Está visual, que tú aprendes leyendo libros, leyendo revistas y ese tipo de cosas. Está auditivo, que es cuando tú escuchas a tu maestro, que parece que no estás prestando atención, pero sí estás escuchando. Y escuchando videos, música, podcast y así. Y también está la forma de que tú aprendes haciendo, puede ser manualidades, experimentos o haciendo maquetas. ¿Cómo tú identificas que aprendes mejor? Sería más escuchando, que me parece que no estoy prestando atención y haciendo manualidades y cosas así. Pregunta 6. 6. A ver, 6, 6, 6. 6, 6, 6. a ver, Sol, ¿qué te gusta más? ¿Te gusta más jugar con tus muñecas o ver videos de Maya? Una de las dos. Me gusta ver videos de matcha. Me gusta danzar, jugar con mis amigos y ver películas así. Las tres. Eso. Ahora estamos en la pregunta 7. 7, 7, así. 7. Eso. 7. A ver, Sol, ¿te gusta más contar los números o te gusta más pintar? Me gusta más pintar. Ahora, ¿cuál es tu derecha? ¿Y tu izquierda? A ver, Tiffany, nosotros tenemos dos partes en el cerebro, según dice la ciencia. Que el cordial derecho del cerebro es cuando destaca la imaginación, la creatividad. El cordial izquierdo, ¿cuál es tu izquierda? Eso. Que eres más analítica y reflexiva. ¿Puedes identificar con cuál te consideras más apropiado, cordial derecho o Yo izquierdo? más derecho. Sería un poco de los dos, pero soy más derecho. 8. 8. Muy bien. No, así es 8. A ver, Zoe, ¿tu maestra te enseña pintando o te enseña más con canciones? Me enseña más con canciones. ¿Cómo enseña tu maestra? ¿Tu maestra está al frente tuyo solo hablando? ¿O también te ayuda, y tú estás sentada memorizando, repitiendo y copiando lo que dice en clase? ¿O tu maestra es una guía para que tú construyas tu propio aprendizaje? Eso es un poco de los dos. Habla y luego te deja que tú hagas como que lo que tú entiendes y... 9. 9. Eso. 9. 9. A ver. ¿Qué pasa cuando un niño no se porta bien en clases? Le avisa a su mamá y para que le llame y le diga que se portó mal y le bañe con agua fría. ¿Qué pasa si un niño se porta bien No le llama. y le pone un sellito en la mano? Le dice que está bien y que es posible que puedes mejorarlo, sino que ahí está bien. ¿Y cuando se porta mal? Nos dicen no se comporten así o si no les pongo más así, no tal que sea así. Vamos a la pregunta 10. 10. A ver, Zoe. Cuando suena el timbre en tu escuelita, ¿qué quiere decir? Que ya es hora de irse, ¿verdad que sí? Sí. ¿Y tú ya estás preparada para irte? ¿Ya vendas tu mochila? Abro mi mochila para que me den galletas y juguito y ya estoy preparada para irme, pero Sí, es
que si es que es de recreo, todos salen y cuando vuelven a tocar, regresamos y luego la profesora nos pone la tarea. O sea, es de inmediato que tú sales o a tu casita o a... No O sea, tú lo sé. sabes identificar. 11. Y una aquí. Eso. 11. 11. A ver, ¿qué pasa si te portas bien con tu mami? Si te portas bien. No me pega. No te pega. Y tampoco me regaña. ¿Y si te portas mal? Me pega y me regaña. Entonces tienes que portarte bien, ¿verdad que sí? Eso. Te portas bien con tu mami y eres obediente. A veces no esperan. ¿Y cuando te portas mal? No. 12. 12, así 12. No sé. 12. Si, digamos, tu mamá te regaña porque no ordenaste los juguetes. ¿Sí? La próxima vez que vuelvas a jugar, ¿vas a ordenar los juguetes? ¿Sí o no? Sí. Mamá te regaña por no arreglar tu cuarto. La próxima vez, ¿sí vas a arreglar tu cuarto o vas a dejar que tu mamá te regañe otra vez? Arregla, pero a veces me dijo como que ropa para doblar y mi mamá sigue pensando que el cuarto está solito. Y te olvidas. 13. ¿Así? Sí. A ver, Soy, ¿cómo aprendiste a pintar? ¿Tu mami te enseñó? No. ¿Quién te enseñó? Mi profesora. ¿Cómo aprendiste a danzar? ¿Alguien te enseñó o tú imitaste lo que alguien hacía? Aprendí a danzar viendo a otra persona, pero también me enseñaron a mí. Ok. 13. Eso. A ver, Soy, ¿cómo es el perrito? Guau, guau. ¿Cómo es el gatito? Miau. ¿Y cómo es el pollito? Piu, piu. A veces lo van. Es. Ok. Ahora, ¿sí sabes identificar los sonidos de los animales? Si yo te digo miau, miau, ¿qué es? Un gato. Y si digo que wow, wow, Es un perro. y digo piu, 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 piu. Es un... Muy bien, esta es la pregunta 14. 14. A ver, Zoe. ¿A ti te gusta el color rosado? Al principio me dijiste que te gustaba. ¿Y siempre te va a gustar el rosado? Sí. ¿Y cuando tengas 15 siempre te va a gustar? ¿Y si tienes 20 te va a seguir gustando el rosado? Sí. Sí, siempre me gusta. Muy bien, mi amor. Que un niño de 5 o 6 años tendrá los mismos gustos. Por ejemplo, ¿cuántos años que tenías? 11 años. ¿Un niño de 5 años va a tener los mismos gustos que una niña de 11 años? En algunos sí, pero en otros no. ¿Cómo que? O sea, lo que te gustaba cuando eras niña ya no te gusta. Digamos, así como manchar así todo, así ensuciarse bastante, es como que antes de chiquito te gustaba y ahora ya no te gusta mucho, pero Va a cambiar. Ahora estamos en la pregunta 15. 15. A ver, Zoe. Dime, ¿qué has aprendido en la escuela? Aprendí a cortar, a cantar y también aprendí a pintar. ¿Cómo tu maestra te enseña? Porque tu maestra primero, antes de dar una clase, te motiva, te siembra ese interés en tu clase y en el tema que va a dar nuevo. ¿O solamente llega y da la clase y ya? Y el que presta atención, bueno. como, digamos, llegas al timbre y nos dice, hoy vamos a aprender esto, así que vamos a retomar un poco de un tema anterior para que sepan bien cómo hacer el nuevo tema. Ok. ¿Y en una sola clase tú aprendes todo lo que ella dice o necesitas varias clases para poder aprender el tema? A veces sí entendemos así, pero la profesora, por si acaso, porque hay unos niños que no tienen, entonces nos repite la clase a veces 3 veces, pero no en el mismo día, sino que en otros días de la semana. Y tu maestra, cuando ya han terminado, finalizado el tema, les pregunta, por ejemplo, a ver, Tiffany, ¿qué entendiste de este tema? ¿Sí les hace? Sí, a veces. Los anteriores sobre las entrevistas de pedagogía e idiomas sobre la materia de psicología de la educación. Ahora estamos con la profesora Maritza. Mucho gusto, soy Marisa. Estoy aquí trabajando hace un añito. Tengo una experiencia de 20 años en docencia universitaria. Acá dicto las cátedras de filosofía educativa y didáctica general en los programas de educación básica, pedagogía infantil y idiomas en las lenguas extranjeras. Ahora vamos a hacer aplicar las preguntas ya planificadas para los docentes. Mi nombre es Fernanda Ventimilla, soy docente de la Unidad Educativa Víctor Manuel Peña Herrera, de segundo de bachillerato, ¿Y qué carrera, qué materias das? lengua y literatura. Mi nombre es José Nicolás Isea, docente de aula y también he trabajado como en la parte gerencial institucional. Yusmari Mora.
Cuéntame, profesora Yusmari, ¿qué curso das clases? Bueno, ahorita estoy trabajando en educación básica, octavo, noveno y décimo grado. Ok. Ya. Ok, ahora seguimos con este tiempo de preguntas y respuestas sobre el desarrollo y el desempeño de los profesores al momento de dar clase. Ahora estamos entrevistando a nuestro profesor de parvularia. Mi nombre es Cristian Villachis, estoy fundando la unidad educativa Frei Vacas Gali. Primera pregunta. ¿Le ha resultado mejorías en sus estudiantes al socializar el sílabo y las tutorías? Sí, el sílabo, cuando se socializa el sílabo, es mi método diagnóstico para saber si los estudiantes saben algo de la materia que voy a dictar, que saben, pero sobre todo es el momento donde los enamoro para que durante todo el semestre estén motivados y sepan qué es lo que vamos a hacer. Ya, muchísimas gracias. Y también muchas gracias a la Universidad Técnica del Norte por brindarnos esa ayuda a nosotros los estudiantes. Da resultado en estudiantes que ya vienen con una base. El refuerzo es muy importante para que ellos puedan afianzar esas bases. Pero si el estudiante ya viene con vacíos, es muy difícil que logre entender en una sola clase lo que se ha venido desarrollando en todo un año lectivo. Bueno, principalmente esa estrategia se utiliza por lo general en el tiempo diagnóstico, inicio de actividades, donde uno puede dar a conocer los contenidos programáticos de la asignatura y eso despierta en los estudiantes el interés, despierta en los estudiantes el deseo por investigar previamente y genera, pues, por supuesto, esa interacción de tener el contenido o estar preparado previamente antes del desarrollo de las actividades. Las estrategias deben ir enfocadas más que todo a las necesidades que cada estudiante en particular debe de tener. De allí parte una serie de actividades en las que nosotros como docentes debemos tomar en cuenta esas individualidades y poder reforzar en cada uno de ellos, ¿sí? Esas debilidades que los estudiantes tengan. Claro que sí. Ok. Ahora, ¿cómo influyen los conceptos de aprendizaje e inteligencia en el contexto de su enseñanza? Son dos conceptos básicos que van de la mano. El aprendizaje es lograr que los estudiantes hagan conexiones neuronales permanentes acerca de lo que yo les enseño. Por lo tanto, yo utilizo muchos recursos didácticos para que puedan aplicar y entender los conceptos que doy yo. La inteligencia es la capacidad que tiene un estudiante de resolver problemas. El aprendizaje es una destreza que ellos van adquiriendo según las bases que nosotros vamos dictando en el salón de clases. Entonces, ellos para adquirir mayor análisis e inteligencia, ellos deben leer para poder tener mayor análisis y recibir la inteligencia. Más bien el aprender es una destreza que nosotros vamos fundamentando en ellos. Como un proceso. Así es. Okay. El aprendizaje el aprendizaje es un proceso que se genera y uno tiene que estar muy, como docente, atento a las distintas individualidades que tienen los estudiantes, ya que como son procesos complejos del aprendizaje, asimismo se va desarrollando lo que uno como profesional en el área de la docencia pretende con los estudiantes, que es alcanzar el conocimiento, el aprendizaje de ellos a través de la interacción, a través de la participación. Recordemos que el aprendizaje es el proceso para llegar a los conocimientos, a la inteligencia, lo que el estudiante sabe y conoce. Bueno, el aprendizaje como proceso pues debe canalizarse y debe formarse cada día, ¿sí? En el aula de clase. ¿De qué manera nosotros podemos reforzar eso? Poniendo en práctica, realizando actividades, aplicando estrategias que lleven al estudiante a incorporar dentro de su aprendizaje esa habilidad para que ellos puedan enfocarse y puedan poder alcanzar, ¿sí? Y desarrollar esos niveles de inteligencia. Claro que es necesario, influye mucho en los niños a tener un mejor desempeño. Ahora, ¿cómo consideras que las variables socioafectivas como la autoestima, el logro de control, las emociones positivas y negativas afectan el rendimiento del estudiante? Bueno, eso se puede, los 4 conceptos que me nombras se pueden introducir en la vida afectiva del estudiante. Últimamente, ya hace 5 años, la neuropsicología evidencia que el componente afectivo es un componente importantísimo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sí influye porque de cierta manera tú incentivas al estudiante de alguna manera a que por lo menos coja por ese momento de incentivarse a querer hacerlo, ya sea por un punto, ya sea por alguna otra cosa adicional, ellos se incentivan de esa manera. Por supuesto, son factores que intervienen de forma directa en el aprendizaje del estudiante. Lo que acabas de mencionar, ya sea la parte emotiva, la parte social, la económica, inclusive la parte tecnológica, hoy en día el manejo de la tecnología puede colocar a un estudiante en ventaja o en desventaja en relación a un contenido o a un determinado aprendizaje. Esta parte de lo que son las emociones, hay que tomar mucho en cuenta el ámbito familiar del estudiante porque este ámbito va a influir mucho en ellos y va a depender mucho de ese círculo en el cual él se desenvuelve diariamente en casa. Influye positivamente porque aprende más rápido. Ok. ¿Y en las emociones negativas crees que sí es perjudicial para los niños?
claro, perjudica su avance en los estudios, ¿no? Muy importante, eso hay que tener en cuenta nosotros los estudiantes y también los profesores. Me alegra muchísimo que usted como profesora de la universidad tenga esa simpatía a los estudiantes. Ahora, ¿cómo incorporas la comprensión de los procesos cognitivos como la percepción, la atención, el lenguaje, la memoria, en su enfoque pedagógico para facilitar el aprendizaje efectivo en sus estudiantes? Bueno, no me quedo en un solo lado del salón. Yo les juego, me muevo, me voy para atrás, me voy para adelante, toco a los estudiantes, hago chistes, manejo mucho presentaciones en PowerPoint, pero que están centrados en gráficas, en dibujos, porque está evidente que nosotros tenemos es una lectura de imagen antes que la lectura de los. Primero podemos incentivar a la atención, dando un enfoque como, ejemplo, hacerles a ellos que hagan una dinámica, que vayan ellos aprendiendo de esa dinámica, haciéndoles jugar, y mientras ellos entienden la dinámica y el juego, retienen y empiezan a manejar todos esos procesos cognitivos. Eso depende mucho del accionar individual de cada docente. Cada docente tiene su propio estilo de enseñanza y partiendo del trabajo colaborativo, para todo mucho de eso, a través de desarrollar en los estudiantes, aprovechar las experiencias previas. Esto es totalmente con el aprendizaje significativo, porque todos los grupos de estudiantes tienen algún tipo de experiencia, algún tipo de nivel de comprensión de algún tipo de contenido, y eso es totalmente aprovechable. Se tiene que aprovechar para generar un nuevo conocimiento que sea permanente o significativo. Bueno, por lo menos en mi caso, que trabajo con los chicos de octavo, noveno y décimo, para poder incorporar y poder desarrollar lo que es la memoria, la atención, podemos utilizar algunas estrategias como juegos, ¿sí? Ahorita podemos también hacer uso de lo que es la inteligencia artificial, en el cual nosotros podamos aplicar en ellos quiz. Claro, con juegos en general, cosas interactivas que le ayudan a los niños a aprender de mayor manera. Trata tus métodos de enseñanza, ya que nos habla un poquito sobre eso, y los recursos educativos para atender los diferentes estilos de aprendizaje, como son el visual, auditivo y kinestésico, con el objetivo de promover un aprendizaje efectivo y más inclusivo. Sí, yo utilizo o tengo en cuenta esas maneras de aprendizaje de los estudiantes. A veces doy la clase magistral y escribo en el tablero, porque hay algunos estudiantes que lo necesitan y se sienten como más cómodos cuando ven que la profesora escribe. Después les llevo gráficas en presentaciones, porque hay estudiantes que captan más cuando hay gráficos, cuando hay dibujos. Otros, en otro momento les hago videos cortos para que entonces este chico que le encanta ver, escuchar, también tenga la oportunidad de sentirse a gusto con la materia. Sería mejor manejándolo de la forma kinestésica. ¿Por qué? Porque primero incentivo a que ellos empiecen a manipular y ayudando también a que las demás personas describan el objeto, y también podemos ponerle un tono a ellos o hacerles crear una melodía, y así ellos van a aprender a través, como se dice, de una música, pero también van a manipular y van a ver el objeto. Principalmente hay muchos estudiantes que son bastante kinestésicos, es decir, necesitan el toque, el empuje de parte del docente como elemento motivador para que ellos se enganchen rápidamente con el contenido. Algunos otros estudiantes son bastante auditivos y les gusta seguir las instrucciones para el desarrollo de las actividades, mientras que otros estudiantes también son muy visuales y necesitan el apoyo en el pizarrón. Pero lo primero que hay que tomar en cuenta para aplicar estos métodos de enseñanza es tener un diagnóstico del grupo del cual nosotros estamos trabajando. ¿Por qué es necesario tener un diagnóstico? Porque nosotros como docentes debemos identificar dentro de nuestro grupo qué alumnos aprenden de manera visual, qué alumnos se les facilita más aprender de forma auditiva y qué alumnos necesitan esa parte kinestésica. Los tres son muy buenos, pero me baso más hacia la música, que llega a quedarse más grabado cuando lo cantas en la mente de los niños. Muy bien, ahora, por favor, ¿podrías explicarnos cómo puede mejorar la experiencia educativa de sus alumnos a las estrategias de enseñanza para abordar los diferentes estilos de aprendizaje según Plum, que son convergentes, divergentes, asimiladores y acomodadores? Obviamente está muy relacionado con los primeros estilos de aprendizaje que me diste. Nunca repito el mismo recurso toda la semana. Magistral, a veces lo empiezo con un documento, otras veces lo empiezo con un video, otras veces les mando un estudio de caso. ¿Cómo podemos hacerles ellos? En verdad tenemos que obtener un objeto primero para que ellos empiecen a analizar en cómo es su textura, su color, su forma, y ellos van a empezar a analizar todo este tipo de cosas para entrar a un lugar como convergente y saber de qué estamos hablando o qué es lo que vamos a hacer. Igualmente como la pregunta anterior que me hiciste, porque tiene que ver con estilos de aprendizaje. Sí. Entonces los estilos de aprendizaje, como nos acaba de enseñar, es si hay divergencia, si hay convergencia de analíticos, todo depende de la forma en que el docente tenga la habilidad de identificar el grupo con el cual está trabajando. Por lo general, en el diagnóstico general que se realiza al inicio del año lectivo, uno puede conocer la conducta de entrada que tienen los estudiantes y uno puede rápidamente
organizar las actividades. Ahí es donde nosotros como docentes tenemos que tener esa parte psicológica despierta para poder nosotros determinar y poder identificar en cada uno de nuestros estudiantes de qué manera aprenden cada uno de ellos, ¿sí? Y de esta manera nosotros poder planificar y desarrollar nuestras estrategias. El grado está lleno de diferentes niños, cada uno tiene su propia personalidad y cada una de estas que me mostraste tienen nuestros líderes. ¿Y cuáles estrategias además de la música usted puede aplicar para satisfacer todas esas necesidades de los niños? Por medio del juego. ¿Con qué actividades integran la comprensión de los estilos de aprendizaje basados en los cuadrantes cerebrales, límbico derecho y límbico izquierdo, según Hermann, Felder y Zimmermann? Bueno, respeto esa teoría, pero ya se está hablando del cerebro triádico desde la neuropsicología. No solamente tenemos el hemisferio izquierdo y derecho, sino que también está un hemisferio que integra y está centrado en el manejo de las emociones. ¿Cómo integro yo esa teoría en mis clases? Permito que los estudiantes se equivoquen, que no le tengan miedo a equivocarse. De hecho, yo les digo, equivóquense en mi clase, pero no se equivoquen en el parcial. El caso sería como mandarles a leer un libro. Pero como del mismo libro, ahora hay películas, hay cuentos, hay videos, lo pueden leer, pero también pueden afianzarse viendo este video para que ellos, si no lo pudieron entender de forma analítica, por mediante visual, comprendan y lleguen al objetivo general que necesitamos del aprendizaje en ellos. Eso también depende principalmente de, hay algunos estudiantes que tienen un mayor desarrollo de las capacidades neurológicas del hemisferio derecho, que tienen que ver con lo que es la reflexión, las distintas producciones escritas, mientras que los que desarrollan el hemisferio derecho, izquierdo, perdón, no, sí, derecho, en este caso izquierdo, desarrollan las habilidades lógicas. Entonces uno debe como docente tratar en lo posible de generar este tipo de actividades donde pueda existir un equilibrio. Bueno, ahí tendríamos que revisar un poco, ¿sí? Nosotros como docentes debemos ser investigadores e innovadores, debemos de revisar un poco, consultar qué tipo de estrategias nos van a permitir a nosotros desarrollar en los estudiantes cada una de estas partes del cerebro, ¿sí? Tanto, como me decía, el lógico y el Cortical derecho e izquierdo. sí. Entonces ahí es donde nosotros como docentes debemos ser innovadores, ¿sí? Y poder indagar, poder consultar, poder investigar qué tipo de actividades o estrategias nosotros podemos aplicar para desarrollar en ellos cada uno de estos cerebros. En general, yo creo que el tema de poder desempeñar con cosas interactivas ayuda a manejar tus dos lados del hemisferio, en tanto como deportes también, ¿no? Que les ayuda a hacer eso. ¿Cómo crees que impacta su estilo de aprendizaje? Primero, ¿cuál utiliza usted? Y si crees que es efectivo en sus estudiantes. Aprendizaje por problemas y aprendizaje colaborativo son específicamente mis técnicas para que mis estudiantes puedan aprender. Constructivista, porque hay muchas personas de que en verdad si yo le pongo a analizar al estudiante, el estudiante no va a captar la idea. Entonces tenemos que manejar la forma tradicional. Y la constructivista sí nos ayuda para que puedan los demás desarrollar lo que tienen. Porque no todos tienen el mismo pensamiento analítico, tienen unos tanto a aprender de una forma y otros de otra forma, y nosotros tenemos que buscar la manera de adaptarnos a ellos. Bueno, me caracterizo por ser bastante constructivista. Me gusta aprovechar ese tipo que el estudiante pueda construir su conocimiento al mismo tiempo que pueda descubrir lo que va aprendiendo, pero con las nuevas tendencias de los estilos de aprendizaje y de enseñanza, me gusta mucho el trabajo colaborativo. A ver, cuando hablamos de modelos, si un modelo es efectivo o no, debemos siempre tener en cuenta que nuestro modelo va a depender mucho del grupo de estudiantes que nosotros tenemos, ¿sí? Las condiciones, el diagnóstico que nosotros tengamos de cada uno de ellos es el que va a ser esa guía para nosotros de qué manera nosotros debemos adaptar, ¿sí? ese sílabo o ese currículo para que nosotros podamos llegar y ese proceso de enseñanza en ellos sea bien efectivo. Constructivista yo creo que le deja explorar un poco más los horizontes también a los niños, ¿no? A desempeñarse por su propia cuenta y podemos guiarlos de mejor manera. ¿Cómo consideras que los principios de las teorías desarrolladoras por los representantes de la escuela reflexológica, como Sechenov, Vladimir y Iván Pablo, pueden influir en la educación de la pedagogía contemporánea y qué manera aplicas el concepto de su enfoque de docente? Los conozco, los vi, soy fruto de ese tipo de enseñanza, no la aplico en mi clase, pienso que en este momento el ser humano está en otro contexto. Más que todo se maneja como lectura. Se le maneja como lectura para que puedan ellos leer y desestresar de cierta manera y aprender ellos para que empiecen a encontrar una forma de desglosar lo que se les está mandando a hacer, ¿no? Entonces yo pienso que deben ellos empezar a leer para que puedan ellos aprender.
En la actualidad casi no se utilizan, ¿no? Porque son escuelas bastante conductuales principalmente, pero no se puede dejar por fuera, o no se puede dejar por fuera de considerarla dentro del proceso educativo actual, porque hay procesos, por ejemplo, los procesos matemáticos, los procesos lógicos, que deben ser considerados en que se puedan utilizar elementos conductistas como elementos conductivistas mixtos en la escuela, y esto depende también de la habilidad del docente. Podría ser efectiva, ¿sí? Podría ser efectiva, pero hay que tener en cuenta en nuestro diagnóstico, ¿sí? ¿Qué tan animado o qué tan fortalecido sea un estudiante, ¿sí? Y qué tan elevado tenga ese nivel de autoestima. Porque sí es una teoría que nosotros podemos poner en práctica y que nos puede llevar a resultados positivos, porque eso permite que el estudiante sea retado, que el estudiante por una recompensa se esfuerce. Sí, sí, es ocupar plastilina, ocupar cosas, punzones en general, que se ocupa mucho en parvularia, cosas, temas de colores que se ocupa para que ellos puedan diferenciar muchas cosas, y figuras que ocupan mucho también en parvularia. Ok, Y mediante un ejemplo puede explicar cómo aplican los conceptos de condicionamiento clásico de Watson en su enseñanza para facilitar el aprendizaje, o lo aplica en sus clases. No, para nada. Como soy de modelo crítico social, la verdad, soy una pedagoga enamorada del modelo crítico social. Cuando nosotros, por ejemplo, entramos, toca el timbre, entramos para darles clases, ellos se colocan de pie y son bien portados, ¿no? Pueden estar haciendo monerías en ese momento, pero son bien portados, se colocan de pie, saludan y se vuelven a sentar. Yo pienso que eso es que actúan frente a un estímulo. Sí. Realmente no lo utilizo, no lo he utilizado y tengo bastante tiempo enseñando, pero el condicionamiento operante que plantea Watson, clásico, pero nunca lo desarrollé dentro de clase o con los estudiantes, porque es una forma muy señalando el castigo o el refuerzo, y hay otros procesos mucho más útiles y más que evidencia más pronto cambios en los estudiantes. a ver, este condicionamiento va a depender mucho del refuerzo que constantemente nosotros mantengamos en el aula. Y por supuesto que va a depender mucho de los hábitos que nosotros formemos en cada uno de ellos. En algunas oportunidades ellos lo hacen voluntariamente, pero en otras oportunidades tenemos que estar allí, a cada momento recordándole, ¿sí? de que ese estímulo debe permanecer en ellos para que este tipo de proceso se consolide. Más que considerados, acostumbrados. Sí, acostumbrados, ya saben la metodología que se ha ido trabajando normalmente, entonces se acostumbran a un proceso de clases ya. ¿Y usted utiliza el condicionamiento instrumental de Trotkin en sus clases? Tampoco. Pues sería dándoles, por ejemplo, a veces pausamos la clase y empezamos a darles consejos de vivencias, puede ser de experiencias de uno mismo, o se le pone ejemplos y se les incentiva diciéndole que ellos sí pueden ser mejores, que únicamente es su capacidad de cómo ellos quieren ser o cómo se ven ellos en un futuro. Entonces, incentivarlos a que ellos pueden ser alguien y algo en la vida, un buen profesional, un buen padre, una buena madre, independientemente de lo que ellos tengan en ese momento de problemas, pero sí tienen aspiraciones de ser algo en la vida. No, realmente cuando estudiamos en el pregrado, que veíamos las clases de psicología que obligatoriamente tenían que enseñarnos acerca de este tipo de escuelas, pero no aplicado en la educación. Este tipo de condicionamiento sí lo aplicamos constantemente, porque el estudiante necesita también recibir palabras que levanten su ánimo, que cuando él se esfuerce y haga un trabajo con excelencia pueda recibir retribución, y esto va a ayudar mucho a fortalecer en ellos, a animarles, a elevar su autoestima y a esforzarse cada día más por ser mejores. En su autoestima, ayuda en su autoestima. ¿Por qué? Porque los niños se sienten contentos con lo que hacen y miran que los maestros les gratifican, dan felicitaciones, estás bien, lo has hecho mejor cada día. Eso le ayuda al niño a desarrollarse cada día más. ¿Cómo aplicas los principios de condicionamiento operante? El condicionamiento operante es recompensa y castigo. Esta teoría es de Skinner en su enfoque pedagógico para promover el aprendizaje. Podría ser ¿qué pasa cuando un estudiante se porta bien o hace las tareas, y qué pasa cuando un estudiante se porta mal o no cumple las tareas? Más bien como docencia, lo que uno no puede manejar con los estudiantes dentro de un aula como recompensa puede ser la nota, una buena nota. Y aparte, como le explicaba hace un momento, es darle palabras de motivación. Pero uno no es que pone el castigo. El mismo castigo lo hace el estudiante al momento que no presenta su tarea. Entonces, como docente, tú puedes decirle, listo, preséntame la otra semana. Pero ya sería ya no sobre la misma nota que iba, sino se les pone una nota menor a la que ya viene establecida. Entonces,
De cierta manera sería eso una forma de castigo, pero más bien no por perjudicar al estudiante, sino porque el estudiante aprenda y se motiva para que él mejore. Porque doña está decirle, bueno, entonces no tienes tu nota y te quedas con cero. Sí se utiliza más que todo para el manejo de disciplina en el aula. Si hacen esto, ahí salimos temprano. Si hay esto, vamos a... Pero realmente, más que todo, no para efectos de aprendizaje como tal, sino más que todo para manejo disciplinario en el aula. Este condicionamiento de lo que es la recompensa y el castigo, yo creo que ha sido aplicado desde muchísimos años atrás. Yo creo que desde que nosotros, como que ahora somos maestros, pero en el momento que fuimos niños, fue aplicado y dio un resultado positivo. Y creo que nosotros debemos como maestros hacer uso de él también. Porque yo no puedo venir a darle recompensa a un estudiante que no se esfuerce, no puedo recompensar a un estudiante al cual quizás tenga la responsabilidad de cumplir con cierta actividad y no la haga. Bueno, hay diferentes formas, ¿no? Entre esas, yo creo que el tema de incentivar por medio de algo dulce entre los niños como premio, como incentivo, y eso ven también los niños que a lo mejor lo hicieron mal, que ellos no van a poder ser gratificados o premiados por su mala conducta. Entonces, eso les ayuda a ellos a darse cuenta que si hacen malas cosas no van a poder llegarse a un premio. Estrategias utilizas para incorporar las teorías sociales de Vygotsky y Bandura en su enfoque de enseñanza para fomentar la interacción social, el desarrollo de habilidades socioemocionales y el aprendizaje colaborativo de sus estudiantes. Soy un amante del aprendizaje colaborativo. Lo aplico permitiendo que los estudiantes formen grupos, pero algo que es muy esencial en este aprendizaje colaborativo es que el docente se acerque a los grupos y haga un acompañamiento acerca de lo que está pasando en los grupos. Dentro de una materia como es de literatura, ellos pueden aprender, como yo he dicho, leyendo, encontrando un análisis en eso. Pero ¿qué pasa? Que únicamente no es una convivencia estudiantil, sino también una convivencia, no es solo convivencia maestro o docente-alumno, sino que el enfoque que los chicos también lo manejan es dentro de su grupo. Y al momento de nosotros tratar de hacerlos que imiten lo bueno, sí hacen que también el alumno, sus compañeritos, imiten lo malo. Y a veces lo malo es más alto que lo bueno, como puedo decir, se dejan manipular, se dejan llevar de cierta manera. Y no todo es perfección. Hay alumnos que sí captarán tu idea, lo que tú quieres para ellos, para su vida, y otros que no. Pues eso es una constante, porque son patrones conductuales que se mantienen. Es decir, el estudiante no solamente imita, sino que también descubre. ¿Sí? Entonces, y a la medida que se aplican este tipo de estrategias, pues, de imitación, de descubrimiento, el estudiante consolida más patrones sociales, patrones de relación, patrones de compañerismo. A ver, este tipo de aprendizaje pues sí tenemos que tomarlo y darle bastante consideración, porque debemos ser un modelo para ellos y muchas veces ellos van a aprender guiándose por lo que ven. Pero una de las estrategias que quizás nosotros debemos también aplicar para crear esta parte social en ellos es poniéndolos a trabajar en grupos, en trabajos colaborativos, donde ellos como grupo puedan trazarse metas, ¿sí? Y puedan sobre un grupo tener la responsabilidad para poder salir bien, para poder cumplir con lo asignado. Entonces, esta podría ser una de las estrategias que podemos utilizar para hacer uso de esta teoría. Pero que emula mucho, los niños emulan demasiado, tanto de los padres como también de los maestros, porque acuérdense que pasan el 60% del tiempo pasan en la escuela, entonces aprenden mucho de principios, de valores, de cosas así, también de los maestros, ¿no? Mediante, ¿usted aplica las teorías cognitivas de Bloom y Gauss? Sí, parto de la realidad de mis estudiantes, parto de que ellos hagan conexiones con los conocimientos que se van impartiendo. Mi materia, que es una materia muy bonita, que se llama Filosofía de la Educación, lo que se vio el primer día resulta que se relaciona hasta el último día. Entonces siempre les voy haciendo que ellos acuerden que lo que se vio el primer día, en algún momento hasta el último día, es evidente, y cosas como mapas mentales, mapas conceptuales, cuadros hipnóticos, gráficos, son una de las herramientas que proponen ellos para que el estudiante pueda relacionar los conceptos, y yo lo utilizo en clase. Este es el estilo o la escuela psicológica más utilizada en educación, y por lo menos yo también la practico mucho. Me encanta explorar los conocimientos de los estudiantes. Me gusta, antes de iniciar un contenido, indagar, preguntar o partir de algún tema de interés relacionado para que ellos puedan exponer, expresarse qué saben, qué no saben, conocer sus anécdotas. Entonces esto va abriendo la oportunidad de que el estudiante pueda asociar sus conocimientos con el nuevo conocimiento que se está dando, un conocimiento concreto,
productivismo tiene mucho que ver con que nosotros o el estudiante aprenda a través de la práctica, ¿sí? A través de lo que hace o de lo que elabora, de lo que construye, él va a ir, valga la redundancia, construyendo su propio aprendizaje. Y este es un modelo en el cual nosotros debemos de aplicarlo muy frecuentemente dentro del aula. No ser solamente esos conductores de los cuales transmitimos un conocimiento o una teoría, porque esto a la larga termina muchas veces por olvidarse, porque son conceptos. Pero si nosotros hacemos que el estudiante, a través de la práctica, a través de actividades en las que él pueda realizar, él pueda hacer, él pueda construir lo que se necesita aprender. Por supuesto, sí, hemos visto cambios que han ayudado mucho a niños que antes no lo podrían hacer cuando se distraían demasiado, pero han aprendido de la mejor manera. Ahora, ¿cómo consideras que la teoría evolutiva de Piaget en su enfoque de enseñanza para adaptar el contenido a las estrategias de aprendizaje, a las etapas de desarrollo cognitivo de los estudiantes para fomentar un aprendizaje apropiado para la edad y el nivel de madurez de sus alumnos? Bueno, lo tengo en cuenta, pero no es que yo me dedique a eso. Mis estudiantes se supone que deben llegar a un nivel de pensamiento intuitivo, analítico. No me llegan así, me llegan más bien como unos niños como los niños que están esperando como de pensamiento formal, como que les diga todo. No me centro en qué tipo de estado están. Lo que yo sí tengo claro es que deben llegar a tener un pensamiento crítico y analítico. Bueno, lo que puedo decirte entre los gustos, o si hay una materia en especial que les guste a ellos, sí hay un lazo de que los únicos que van haciendo, y por tanto y hasta eso, van estudiando de acuerdo a la afinidad y terminan siendo un profesional de acuerdo a su materia. Muy pocos son los casos. En cambio, en la actualidad, como hay una condensación de todas las materias, los estudiantes aprenden una cosa, aprenden otra cosa, aprenden otra cosa, y tienen una materia como gusto, pero como van aprendiendo diversas materias, a veces no encuentran el enfoque. Y si les gustaba una sola materia, ahora condensada, tienden a ser un profesional muy diferente. Un ejemplo, si a él le gustaba lengua y literatura desde el 8º año, una vez que ellos entran al 1º de bachillerato, ya no les gusta lengua y literatura. Empiezan a escoger otras carreras afines para una vida profesional, puede ser médico, puede ser abogado, y entonces ya no es que se queda con el mismo gusto que tenía desde 8º año con la materia, o a veces también puede ser el gusto de la materia dependiendo la docente. De que no, pero como docente, cada docente debe tener en cuenta el desarrollo evolutivo de los estudiantes para poder establecer niveles jerárquicos de conocimiento. En eso me refiero a que uno como docente puede elevar el nivel de exigencia en la medida en que los estudiantes tienen mayor madurez en su estadio cronológico o de edad cronológica. No, cada uno de nuestros estudiantes son diferentes, ¿sí? Tienen particularidades diferentes y tienen formas de aprender diferentes. Por eso es que ahí nuestro rol y nuestro papel como docente debe tomar en cuenta esas particularidades, ¿sí? Y en el momento de nosotros poder ser transmisores de un conocimiento, poder planificar estrategias de manera que podamos llegar de acuerdo a la manera que cada uno de ellos tiene para aprender. Yo creo que no, el gusto es variable mientras eres niño. Hoy puedes gustarte ser doctor, mañana puede gustarte ser bombero, pero de acuerdo a lo que va pasando los años, vas descubriendo qué es lo que más te gusta, y así es con cada niño. Ahora, según la teoría del aprendizaje de Robert Kahneman, en su enfoque pedagógico en la planificación de sus clases, mediante un ejemplo, ¿cómo crees que esto mejora el proceso de aprendizaje de sus estudiantes? Bueno, pienso que sí lo tengo muy en cuenta. Yo cuando planifico una clase estoy pensando en aquellos chicos que les gusta que se les dé todo, escriben un tablero y por lo tanto en algún momento cojo el marcador y escribo. Estoy pensando en los chicos que les encanta escuchar y ver, y entonces pierdo mucho tiempo buscando el video que me puede apoyar eso que yo estoy dando desde la parte dialógica. Pierdo mucho tiempo pensando cuáles serían las preguntas reflexivas, polémicas que les puedo hacer para que ellos pongan en práctica eso que se vio en la teoría. En eso pierdo mucho tiempo. Creo yo que haciendo el sílabus no es tan tedioso como preparar una clase. Primeramente, uno para poder llamar la atención y tener la atención de los alumnos, por lo general en mi clase, yo les hago que hagan una pausa. Una pausa de todo lo que estén haciendo. ¿Para qué? Para primero con la pausa empezar a tener la atención de ellos. Comenzar con una dinámica y ahí empezamos nosotros a captar a ellos la atención. Y de ahí sí, obviamente, a que se sienten nuevamente y que empiecen a prestar atención al tema. Voy desglosando el tema, si en el caso si amerita que vean un video.
si amerita que lean y hacer una pausa mientras están leyendo e irles enseñando parte por parte es fundamental para que ellos vayan captando la idea. Y al final sí se termina haciéndoles preguntas para saber si captaron o no captaron. Y si no, que no captaron, obviamente mandarle la tarea de vida de la investigación para los que tal vez no pudieron captarlo de una manera rápida. Entonces necesitamos también mandarles a investigar para que refuercen lo que ya se les ha mostrado dentro del salón de clases. Por lo general, todas las actividades que se dan en el aula, estoy hablando principalmente en el nivel básico, Sí. Se desarrolla bastante este tipo de escuela psicológica porque se parte de lo básico, de lo más elemental, y se va desarrollando a medida de que el estudiante puede ir asociando elementos cognitivos, elementos experienciales de su propia experiencia, y le permite al chico o al niño construir un conocimiento. Y la parte cumbre, vamos a llamarlo así, de este proceso es la parte de la retroalimentación, que es fundamental. Se requiere a través de cualquier estrategia sencilla, simple que sea, puede ser inclusive un crucigrama, puede ser el uso de un organizador gráfico, el uso de un juego, le permita al niño consolidar lo que ha aprendido durante todo el proceso. A ver, allí tenemos que ser un poco creativos, ¿no? Y tratar de llevar al estudiante a que él pueda hacer uso de lo que está aprendiendo con su realidad, ¿sí? Y de esta manera, al realizar una comparación de lo que él vive con su realidad, él pueda adaptar el proceso de acuerdo a lo que él y a las metas que necesitamos fortalecer en cada uno de ellos. Yo creo que por medio de también experiencias de uno, podemos motivar así, mira, si tal persona fue así, que por ejemplo, como el fútbol de los niños, mira, Antonio Valencia, él ha sido un excelente jugador, pero así ha habido dedicación para eso, y para eso tienes que estudiar esto. Entonces, diferentes artistas pueden motivar a cada uno de nuestros niños a seguir de acuerdo a una carrera que ellos vean en el futuro. Ok chicos, nos vemos de nuevo para desearles muchísimas gracias a todos ustedes por haber observado este video y que hayan aprendido muchísimo sobre todo lo que es aprendizaje, conocimiento y el hermoso mundo de la psicología, chicos. En que les vaya muy bien y observen el siguiente video de mis demás compañeros. Que tengan linda mañana.